Los videojuegos han evolucionado desde su creación en la década de 1950 para convertirse en una parte integral de la cultura contemporánea. Son una forma de entretenimiento popular, con millones de personas en todo el mundo jugando videojuegos todos los días. También han tenido un impacto significativo en otras formas de medios y entretenimiento, influenciando la música, el cine y la televisión. Además de ser una forma de entretenimiento, también tienen un impacto significativo en la economía global. La industria de los videojuegos genera miles de millones de dólares en ingresos cada año y emplea a cientos de miles de personas en todo el mundo. También han impulsado el desarrollo de tecnologías avanzadas, como la realidad virtual y la inteligencia artificial. Los videojuegos tienen un impacto social y cultural significativo. Han cambiado la forma en que las personas interactúan y se comunican, proporcionando nuevas formas de conexión social y comunitaria. En el día de hoy, entraremos al mundo fascinante de los videojuegos. El primer dispositivo que puede clasificarse como un videojuego fue el tubo de rayos catódicos, dispositivo de entretenimiento patentado en 1947. Este dispositivo permitía a los usuarios controlar un punto en la pantalla que podía interactuar con otros objetos. En 1950, Claude Shannon, conocido como el padre de la teoría de la información, construyó una máquina de ajedrez que podía jugar un juego completo de ajedrez contra un oponente humano. Aunque esta máquina no era un videojuego en el sentido moderno, fue uno de los primeros ejemplos de una máquina diseñada para jugar un juego. El primer videojuego reconocible como tal fue desarrollado en 1958 por William Higginbotham, un físico del Laboratorio Nacional de Brookhaven en los Estados Unidos. Este juego, llamado Tennis for Two, se jugaba en un osciloscopio y es considerado uno de los primeros videojuegos. En 1962, un estudiante del MIT llamado Steve Russell creó Spacewar, un juego para dos jugadores en el que cada jugador controla una nave espacial y trata de destruir la nave del otro jugador. Se jugaba en una computadora PDP-1 y es considerado uno de los primeros videojuegos para computadora. En 1971, Nolan Bushnell y Chad Dabney crearon Computer Space, el primer videojuego arcade comercial. Este juego, que estaba basado en Spacewar, fue el precursor de la era dorada de los videojuegos arcade que comenzaría en la década de 1970. La era dorada de los videojuegos arcade, que se extendió desde principios de los años 70 hasta mediados de los 80, fue un periodo de gran innovación y crecimiento en la industria de los videojuegos. Durante este tiempo, los videojuegos arcade se convirtieron en un fenómeno cultural y comercial, con una gran cantidad de títulos icónicos que se lanzaron y que aún hoy son reconocidos y jugados. El auge comenzó con el lanzamiento de Pong por Atari en 1972. Este simple juego de tenis para dos jugadores se convirtió en un éxito instantáneo, y su popularidad ayudó a establecer a los videojuegos como una forma legítima de entretenimiento. A partir de ahí, la industria de los videojuegos arcade creció rápidamente, con una proliferación de nuevos títulos, géneros y tecnologías. Durante la era dorada de los videojuegos arcade, se lanzaron muchos títulos que han dejado una huella indeleble en la historia. Algunos de los más notables incluyen Space Invaders en 1978, Asteroids en 1979, Pac-Man en 1980, Donkey Kong en 1981 y Galaga en 1981. Estos juegos no solo fueron extremadamente populares en su momento, sino que también han tenido un impacto duradero en la cultura de los videojuegos, inspirando innumerables imitaciones y adaptaciones.
En términos de tecnología, la era dorada de los videojuegos arcade fue un periodo de rápida innovación. Los avances en la tecnología de gráficos permitieron la creación de juegos con gráficos más detallados y coloridos. Además, el desarrollo de hardware de arcade permitió a los juegos ofrecer experiencias de juego más complejas y atractivas. Tuvieron un impacto significativo en la cultura popular durante su era dorada. Se convirtieron en un elemento común en centros comerciales, salas de cine y otros lugares de entretenimiento, y su popularidad ayudó a cambiar la percepción de los videojuegos de ser una novedad a ser una forma de entretenimiento. También tuvieron un impacto en otras formas de media. Por ejemplo, el éxito de Pac-Man llevó a la creación de una serie de televisión animada, y Space Invaders fue una de las primeras franquicias de videojuegos en recibir una gran cantidad de mercancía con licencia. El periodo entre 1983 y 1995 marcó una revolución en la historia de los videojuegos, con el nacimiento y la popularización de las consolas de videojuegos para el hogar. Este periodo, a menudo referido como la tercera y cuarta generación de consolas de videojuegos, vio el surgimiento de nombres que se convertirían en sinónimos de la industria del videojuego. La tercera generación comenzó con el lanzamiento de la Family Computer, conocida internacionalmente como Nintendo Entertainment, en 1983. Este dispositivo revolucionó la industria con su enfoque en el hardware de calidad y los juegos cautivadores. Fue la primera consola en popularizar los cartuchos de juegos, que permitían a los jugadores comprar y cambiar juegos a su gusto. Esta generación también vio el lanzamiento de la Sega Master System en 1985, que aunque no pudo superar a Nintendo en términos de ventas, estableció a Sega como un competidor importante en la industria. Durante este periodo, se lanzaron algunos de los títulos más icónicos y reconocibles de la historia de los videojuegos. En 1985, Nintendo lanzó Super Mario Bros., un juego de plataformas que se convirtió en un fenómeno mundial y estableció a Mario como la mascota de Nintendo. Otros títulos notables de este periodo incluyen The Legend of Zelda, Metroid y Final Fantasy, que no solo fueron éxitos comerciales, sino que también ayudaron a definir géneros enteros de videojuegos. En términos de tecnología, este periodo vio el advenimiento de los gráficos en 8 bits y posteriormente en 16 bits, lo que permitió un nivel de detalle y complejidad visual nunca antes visto en los videojuegos. Además, la introducción de chips de sonido más avanzados permitió bandas sonoras más ricas y memorables. El impacto de los videojuegos en la cultura popular durante este periodo no puede ser subestimado. Los personajes de videojuegos como Mario y Link se convirtieron en iconos culturales, y los videojuegos comenzaron a influir en otras formas de medios, desde la música hasta las películas. Los videojuegos se convirtieron en una parte integral de la cultura juvenil y comenzaron a ser reconocidos como una forma legítima de entretenimiento y expresión artística. Además, el auge de los videojuegos en casa también tuvo un impacto significativo en la economía. La industria de los videojuegos experimentó un crecimiento explosivo durante este periodo, generando miles de millones de dólares en ingresos y creando numerosos empleos en el proceso. La era moderna de los videojuegos, que comenzó alrededor de 1995, ha sido testigo de una evolución sin precedentes en términos de tecnología, narrativa y alcance global. Esta era está marcada por el auge de la Internet, que ha transformado la forma en que los videojuegos se desarrollan, distribuyen y juegan. El advenimiento de las consolas de quinta generación, como la PlayStation de Sony y la Nintendo 64, marcó el inicio de esta era. Estas consolas introdujeron gráficos en 3D, una mejora significativa respecto a los gráficos en 2D de las generaciones anteriores. Además, la capacidad de estas consolas para reproducir CD permitió una mayor capacidad de almacenamiento, lo que a su vez permitió juegos más largos y complejos.
A medida que avanzaba la era digital, los videojuegos comenzaron a adoptar cada vez más elementos de la realidad virtual y la realidad aumentada, proporcionando experiencias de juego más inmersivas. La llegada de dispositivos como el Oculus Rift y el HTC Vive ha permitido a los jugadores sumergirse completamente en mundos virtuales. Durante esta era, hemos visto el lanzamiento de algunos de los títulos más icónicos y exitosos de la historia de los videojuegos. Juegos como Minecraft, Fortnite y Among Us han definido generaciones y han tenido un impacto significativo en la cultura popular. En términos de tecnología, la era moderna ha sido testigo de la transición de los juegos físicos a los juegos digitales. Las plataformas de distribución digital como Steam, PlayStation Network y Xbox Live han facilitado a los jugadores el acceso a una amplia variedad de juegos sin tener que salir de casa. Además, la creciente popularidad de los juegos para móviles ha abierto una nueva vía para la industria de los videojuegos. Los videojuegos modernos han tenido un impacto profundo en la cultura popular. Han influido en la música, el cine, la televisión y el arte, y han generado su propio conjunto de celebridades en forma de jugadores profesionales y streamers. Los videojuegos también han cambiado la forma en que interactuamos socialmente. Las plataformas de juegos en línea han creado comunidades globales de jugadores que pueden interactuar y jugar juntos independientemente de su ubicación geográfica. Los juegos en línea también han permitido nuevas formas de competencia, dando lugar a la creciente popularidad de los deportes electrónicos. Han revolucionado nuestras interacciones sociales. Lejos de ser una actividad aislada, los videojuegos modernos a menudo se juegan en línea, creando un espacio donde los jugadores de todo el mundo pueden competir, colaborar y formar comunidades. Las plataformas de streaming como Twitch permiten a los jugadores compartir sus experiencias de juego en tiempo real, creando un diálogo interactivo con los espectadores. Los deportes electrónicos, donde los jugadores compiten a nivel profesional, han atraído a grandes audiencias y han fomentado un fuerte sentido de comunidad. Los videojuegos también pueden ser una herramienta valiosa para la educación a distancia. Los juegos multijugador pueden permitir a los estudiantes colaborar en proyectos y tareas, incluso cuando están físicamente separados. Algunos juegos, como Minecraft, incluso han sido utilizados por los educadores para enseñar conceptos de programación y diseño. La industria de los videojuegos ha experimentado un crecimiento exponencial desde sus humildes comienzos en los años 60 y 70. En la actualidad, se ha convertido en un sector económico de gran relevancia a nivel mundial. En 2022, este mercado alcanzó un valor de aproximadamente $229.400 millones y se prevé que para 2027 el valor se incremente en cerca de $172.000 millones. Han demostrado ser una plataforma poderosa para la expresión política y social. A lo largo de los años, han surgido numerosos títulos que abordan temas políticos, desde la guerra y el conflicto hasta la justicia social y la política de identidad. Algunos videojuegos incluso han sido utilizados como herramientas de propaganda política. Un ejemplo notable de esto es el juego America's Army, desarrollado por el Ejército de los Estados Unidos. Este juego de disparos en primera persona fue diseñado para ser una herramienta de reclutamiento y propaganda, presentando una visión idealizada del servicio militar. Otro ejemplo es el juego War of Men, que ofrece una representación sombría de la vida en una ciudad en guerra. A diferencia de muchos juegos de guerra, War of Men se centra en los civiles atrapados en el conflicto, explorando temas de supervivencia y sacrificio. La historia de los videojuegos nos ofrece valiosas lecciones para el futuro. La pregunta es, ¿cuál será el próximo paso en esta evolución? La realidad aumentada y el metaverso son algunas de las tecnologías que ya están al alcance de la mayoría de las personas y lo cierto es que son apenas la punta del iceberg en este nuevo mundo. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.